¿Todo bien? Bien. Muy bien, por suerte, viviendo a pleno la primavera, aunque hoy no es un día de primavera. Ah, ¿ya empezó la primavera? Sí, ya empezó. Ah, no me enteré yo, no. Vivís en Mar del Plata. Sí. Eso es lo que pasa. Claro, sí, hay dos estaciones, el viejo chiste, sí. Hay dos estaciones, sí. Bueno, está complicado, pero le estamos poniendo onda. Onda, Sí, más allá escuchame, onda del día raro. Desde marzo le ponemos onda, pero bueno. Siempre, pero no alcanza. No. Bueno, no vamos a seguir hablando del tiempo con Pablo, sino que vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, el cual vamos a refrescar algunos conceptos que tiene que ver con el ACV, ¿no? Claro, el 29 de octubre se conmemora el Día Internacional del ACV. Todos los años se hace esto por el impacto que tiene esta patología. Pensá que es la primera causa de discapacidad en el mundo y segunda causa de muerte. Y esto habla del terrible impacto que tiene esta enfermedad, porque Sí. vos pensás en otras enfermedades muchísimo más prevalentes y graves, muchas de ellas, y ninguna tiene las secuelas que tiene el accidente cerebrovascular. Claro. De todas las personas que padecen un ACV, un tercio muere, y de los que sobreviven, 90% quedan con secuelas. Entonces, claramente, por eso es la primera causa de discapacidad en el mundo. ¿Y qué es un accidente cerebrovascular? Para ir directamente al punto. Es un cuadro neurológico que es grave, que es urgente y que requiere asistencia médica inmediata. Acá hay tres palabras que son claves. El tiempo es clave en esto. El tiempo es clave y la gravedad del cuadro. No hay una ACV, pero tranquilito, vemos cómo evolucionás. Eso no existe. Bien. Es urgente, no puedes estar, como vos decías, el tiempo es clave, no podemos estar media hora, 2 horas, viendo a ver qué pasa, No. ¿sí? Y que requiere una asistencia médica que tiene ciertas características de las cuales ya vamos a hablar también, no es ir a cualquier lado. Tenemos una placa que acompaña lo que yo voy a explicar ahora, que es exactamente, cómo ocurre una ACV. Dijimos que es un cuadro neurológico grave, pero ¿qué ocurre cuando? Cuando en forma súbita, aguda, se interrumpe el flujo sanguíneo a un sector del cerebro. O sea, hay un sector del cerebro que de golpe, pero de golpe, de un segundo al otro, dejó de recibir sangre. Bien. Las neuronas son muy vulnerables a la falta de sangre. La sangre que le lleva oxígeno, le lleva nutrientes, no tienen la tolerancia que tienen otras células y entonces rápidamente comienzan a morir. Desde que empieza el accidente cerebrovascular hasta que empiezan a morir neuronas pasan 20 o 30 segundos. O sea, es realmente muy rápido y a partir de ahí vamos contando, ¿sí? Claro, sí. Tenemos dos causas principales de accidente cerebrovascular. El que está a la izquierda de la pantalla, me río porque me quedé mareado porque yo lo había visto a la derecha, pero ahora está a la izquierda. No sé qué truco hicieron ahí en producción. Vemos que está... No, así estaba, Pablo, No, creo que no, pero bueno, no importa. Es una arteria tapada. Ese es el ACV isquémico, que es el más frecuente de todos. Es un ACV en el cual una arteria se tapa y entonces, claro, deja de recibir sangre. Ahí tenemos la lesión más frecuente, que es la arteria cerebral media. Fíjate, todo el territorio que está en negro es lo que se empieza a morir, porque estamos hablando de grandes territorios cerebrales, no de 5 o 6 neuronitas, sino de territorios muy grandes. Bien. El 15% restante, este era el 85%, creo que no lo dije, es el ACV hemorrágico, que es cuando una arteria se rompe y comienza a sangrar. Más allá de todo, el efecto es el mismo. Si yo en 20 segundos empiezo a perder neuronas, que hace un minuto estaba todo bárbaro, de golpe se tapó una arteria o se rompió y se empezaron a morir neuronas, rápidamente van a aparecer los síntomas. Y los síntomas son síntomas que, decimos en medicina, son signos de foco. ¿Por qué foco? Porque es una de las pocas patologías que yo, mirando el síntoma que vos tenés, sé dónde está ocurriendo el accidente cerebrovascular y puedo hasta aventurar qué arteria es la que está en ese momento siendo afectada. Claro. Y estos signos de foco son signos de déficit. Obviamente, se mueren neuronas que cumplían algún tipo de función, esa función deja de poder cumplirse en forma parcial o en forma total. ¿Y entonces, cuáles pueden ser esos síntomas? Cuando una persona tiene alguno de... Puede haber muchos síntomas, porque depende de la zona, pero hay 5 que son característicos y que yo no me voy a cansar de repetir, que es súbito. El primero es la pérdida de fuerza o de movimiento o de sensibilidad de un sector del cuerpo. Siempre es una mitad.
Bien. Es un hemicuerpo. Puede ser miembro inferior, miembro superior, cara o directamente toda la mitad del cuerpo. Pero esto es súbito, yo tengo la copa en la mano Sí. en este momento y de golpe la copa se cae, no por mi torpeza habitual, No. sino que perdí la fuerza, cae el brazo y Claro. cuando yo quiero moverlo, no puedo moverlo fácilmente, no tengo fuerza, no puedo agarrar. ¿De cualquier no puedo coordinar. lado o tiene que ser del izquierdo? No, de cualquier lado. Bien. Cualquier lado. El izquierdo está muy asociado siempre en el miedo popular. Sí, por eso. Pero porque es un signo de infarto del miocardio. Ahí está. ¿Sí? Que claro. irradia a todo este sector y que no siempre va acompañado del miembro superior izquierdo. A veces es la boca, a veces es el cuello, a veces es el estómago. Pero sí, siempre se habla del lado izquierdo. Generalmente es el izquierdo, sí. Bien. Acá no, acá es indistinto. Puede ser que no podés mover el miembro inferior derecho y bueno. Bien. Y es eso, ¿sí? El segundo signo al cual tenemos que estar atentos es una alteración del lenguaje. La persona deja de poder producir lenguaje o comprender lenguaje. Claro. Ya sea que le cuesta articular palabras, no puede decir nada, o que no tiene coherencia lo que está diciendo, pero no tiene una coherencia gramatical. Sí. Dice palabras que no tienen sentido, quiere decirte algo, vos lo ves que te quiere decir algo claro, y no puede. Y no puede. O no puede comprender. Esa es la otra. Si te está pasando a vos, bueno, querés hablar y no podés, o te están hablando y dejas de entender, pero generalmente los que tienen que estar más atentos suelen ser los que están alrededor, ¿no? Claro. Bueno, te puede pasar a vos, perdés fuerza en un brazo, y uno siempre duda, ¿viste? Empezás con esa cosa. Empezás a buscar otras cosas. No, porque yo ayer hice esfuerzo, entonces... El poder de la negación y el miedo, pero acá... Vamos a volver, el tiempo es clave, vayan de ganas, vamos a decir finos, vayan de ganas a la guardia, hagan enojar al médico de guardia que le diga no tenés nada, y te volvés contento a tu casa. Tal cual. Pero no te quedás esperando, a ver qué pasa. No, ¿sí? No. Tercer síntoma, pérdida de visión, súbita, un ojo o puede ser ambos por una cuestión anatómica del cerebro, acá sí puede ser de los dos lados. Sí. El cuarto síntoma es una alteración en el equilibrio, en la coordinación, la persona se ladea, se va de costado, claro. No puede coordinar los movimientos, se choca la puerta, no puede agarrar, qué sé yo, un tenedor o quiere llevárselo a la boca y no emboca la boca, valga el juego de palabras. Sí. Y el quinto síntoma es un dolor de cabeza muy intenso, esto es característico del ACV hemorrágico porque la sangre se acumula, ejerce mucha presión, el cerebro no tiene receptores de dolor, pero las membranas que los recubren, las meninges sí, no son extendibles y entonces ese aumento de presión genera una serie de síntomas. ¿Ese es un dolor más fuerte que una migraña, por ejemplo? Muchísimo más fuerte, de aparición así también brusca. Y porque que tal vez uno se puede llegar a confundir, ¿no? El que sufre migraña y dice, bueno, es una migraña. Mira, la gente que tiene migrañas y que ha tenido un ACV de este tipo, porque esto es característico del hemorrágico, te dicen que es un dolor totalmente diferente a lo que tuvieron siempre. Bien. Y además va acompañado de otros síntomas, por ejemplo, vómitos. Ah, claro. ¿La migraña puede traer vómitos? Sí, también, pero acá hay un vómito muy particular, que es súbito, sin náuseas previas, que tiene que ver con el aumento de la presión intracraneana. Claro, el cráneo no se puede extender. No. Entonces, si vos empezás a acumular líquido, la presión dentro del cráneo va a aumentar. Bien. Bueno, por minuto en el transcurso de una ACV, a los 20 segundos empiezan a morir neuronas, por minuto mueren 2 millones de neuronas, con lo cual acá empezamos a cerrar esta idea de que el tiempo es clave. Yo no me puedo quedar 20 minutos esperando a ver qué pasa, porque realmente, reduje muchísimo la posibilidad de abordaje y el daño es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo para actuar, en el cual podemos disminuir el riesgo, tanto de muerte como de secuelas. Por eso es tan importante consultar rápido. Sí. ¿Y qué hay que hacer cuando tenés una ACV? O cuando sospechás que tenés una ACV. Obviamente tenés que consultar al médico. Ir al médico urgente. Pero tenés que ir a un centro de atención de alta complejidad. Ok. Yo siempre le digo lo mismo. ¿A una salita de salud en un barrio no? No, al consultorio tampoco. Llamar por teléfono a tu neurólogo, mirá, me está pasando esto. Por ahí te atiende y te dice andar a guardia, o sea, es lo mismo. Sí. O por ahí no te atiende y mientras tanto estás perdiendo tiempo. Hay que ir a una guardia de un centro de alta complejidad que esté capacitado para manejar estas cosas. No está de más informarse, saber.
¿a dónde iría yo si me pasara tal cosa? ¿No? Sí. Viste que a veces uno piensa, Sí, es che, verdad. si me quebrara un Y dedo... hay otros que te dicen, ay, qué exagerado que ya estás pensando en si te puede llegar a pasar. Bueno, no, pero es verdad, es una cuestión de planificar. Vos Decir, a ver, mirás el ¿qué tengo que pronóstico hacer? del clima y si llega a llover sigo el paraguas. Y si me Exacto. llega a agarrar una CB, ¿qué Pero hago? con todas las cuestiones de salud, viste que hay como un tema de tabú que también creo que es un poco de miedo, ¿no? De decir, Y no ni volver a hablar, pensar ni en hablar. eso, ¿no? Y la espera también tiene que ver con el miedo. Sí. Y bueno, por ahí se me pasa, ¿viste? No pasa de ahí. Bueno, hay que ir a un centro de salud de alta complejidad, ahí se hacen los estudios que hay que hacer y se determina el ACV hemorrágico. Obviamente, si es una zona operable, se abre y se drena y se coagula. Otras veces no es así, lamentablemente. ¿Y qué pasa cuando el ACV es isquémico, que la arteria está tapada? Sí. Existe una ventana terapéutica de 3 horas que se puede extender hasta 4 horas y media. Ahora están hablando de un poco más de tiempo para instalar un tratamiento con trombolíticos, que son agentes farmacológicos que lo que hacen es desintegrar ese trombo que tapó la arteria. No es un anticoagulante, el anticoagulante impide que se forme. Acá el coágulo ya está formado. ¿Y yo qué hago? ¿Meto un tubo y te lo rompo? No. Sí. Estos son agentes farmacológicos que se instalan, que tenés que cumplir con ciertos requisitos para que se pueda abordar ese tratamiento. Es un tratamiento de riesgo porque obviamente puede haber hemorragias, puede haber sangrados, pero es la alternativa, pero notoria la diferencia cuando vos lo implementás con éxito y ese coágulo se disuelve y se frena el daño y se le da tiempo incluso a esas neuronas que por ahí no murieron todavía, a que puedan revertir su funcionamiento y se minimiza el edema que se forma alrededor del ACV. Bueno, hay una serie de cosas que ocurren. Qué complejo todo. Y que es muy importante. Pero claro, yo en la guardia tengo un tiempo para implementar ese tratamiento. Exacto. Aunque vos seas candidata a que yo lo haga, aunque yo esté en un centro de alta complejidad y diga, fenómeno, puedo realizar este tipo de tratamiento, la realidad es que si vos venís 10 horas después, porque muchas veces, ¿sabés qué pasa? Que el síntoma aparece y desaparece. Ah, claro. Entonces eso ahí... pasa muchas veces, y siempre que recordamos nosotros a Cerati acá cuando hablamos de ACV, yo cuando leo las crónicas, él le pasó algo parecido, él tuvo unos primeros síntomas que le costaba hablar, y estaba como desconectado, bueno, lo internan, le dan de cenar, una cosa extraña, y al día siguiente a la mañana se complica el cuadro, no deja de poder mover una parte del cuerpo, que cuentan los amigos, el guitarrista, que es amigo de él, que estaba como enojado a la mañana, no podía hablar y se miraba la mano y la dejaba caer, que no entendía por qué no la podía mover, no podía expresar nada. ¿Por qué? Porque algo de los síntomas habían revertido, pero vuelve a pasar. A veces ocurre esto. Entonces, aunque el síntoma haya desaparecido, y esto es una información muy importante, anda igual. Bien, perfecto. Anda igual. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. Qué tema interesante, siempre está bueno digo una hablarlo. sola cosa más, perdón, por ahí estamos con el tiempo cumplido. Di noticias terribles. Es una de las pocas enfermedades que se puede prevenir. Ahí está, listo. Nos quedamos contentos con eso. Otro día hablamos de cómo, pero... Sí, al menos, pero está bueno. Me imagino que debe ir por el lado de los hábitos y todas esas cuestiones que uno puede llegar a tener. Cuidamos al cerebro como cuidamos al corazón. Igual. Ahí está, perfecto. Entonces, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, queda pendiente entonces. Sí, cuando quieras. Siempre está bueno. Muchísimas gracias. Como siempre, estuvimos hablando con Pablo Bolognesi. Cambiamos de tema y nos vamos.